Dios bendice al dador alegre. Puedes realizar el depósito de tu diezmo o ofrenda al número de cuenta que aparece en pantalla, al 40 66 91 21 33 del Banco Mercantil Santa Cruz. Dios desea bendecir tu vida y abrir la puerta de los cielos para derramar bendición hasta que sobre y abunde. Hay mucha gente que rechaza la invitación a la iglesia, que no viene, o no se congrega o no participa. Pero cuánta necesidad tienen de ese Dios Padre. Amén. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Él. Si me pueden subir un poquito el micrófono, ecualícenlo por favor. Sabes, en griego la palabra padre significa pater. Pater, así como medio ruso me ha salido, pero en griego te estoy hablando, en ruso. La palabra padre que está en las escrituras en griego significa pater, que significa jerarquía. Jerarquía, patriarca, de ahí viene esa palabra patriarca, ¿no es cierto? Porque esto nos enseña algo. Dios se manifiesta como pater en las escrituras porque establece una jerarquía. Hoy en día la sociedad está de cabeza, las familias de cabeza. ¿Por qué? Porque se ha dicho que el papá tiene que ser el amigo del hijo. Y esa es una gran mentira y las consecuencias las podemos ver. Los hijos no respetan jerarquía, no respetan autoridad, no respetan absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no se estableció esa jerarquía. Pero Dios en las escrituras se manifiesta a todos nosotros como ese patriarca que establece jerarquía. Hay un padre y hay hijos. Y eso es muy importante porque habla de respeto, habla de autoridad que un hijo tiene que tener al padre y por sobre todo de la posición que tenemos, de la condición que cada uno de nosotros tiene delante del Señor. Somos hijos y Él es nuestro Padre. Amén. Otra palabra que las Escrituras emplea para enseñarnos acerca del Padre, esa famosa palabra que encontramos en las Escrituras, es Abba. ¿Recuerdas en ese pasaje, verdad? Abba, Padre, papito. Porque en arameo esto significa papito. Y esto denota algo: cercanía, intimidad. Entonces son estas dos palabras que están escritas en la Biblia en relación a qué es el Padre para nosotros. Una que es pater, que habla de jerarquía, que habla de nuestra condición. Hay un padre y hay hijos. Por otro lado está Abba, papito, que habla de cercanía, de intimidad, de confianza. Y estos dos conceptos nos enseñan mucho de quién es nuestro Padre y cómo nosotros podemos ser esos hijos. Primero, saber nuestra condición, que somos hijos y hay un Padre. ¿Sabías que hay muchas personas que no saben quiénes son? El pastor Cristian estuvo predicando la semana anterior acerca de la identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra condición? Y él habló de que somos hijos de Dios y cómo la identidad está siendo tan atacada en nuestras vidas. Y a pesar de que somos hijos de Dios, hijos, ¿verdad?, del Padre amoroso, estamos viviendo como esclavos, estamos viviendo como mendigos porque no tenemos esa identidad. Y Dios nos llama a que tú y yo seamos hijos. Esa es nuestra condición. Y por otro lado que tenemos que solucionar en nuestras vidas es nuestra posición. Está bien, sí, yo soy hijo de Dios. Ya sabes cuál es tu condición delante del Señor. Eres hijo, no eres un esclavo, no eres un siervo, ¿verdad? Eres un hijo delante de Dios. Está solucionada tu identidad. Ahora necesitamos solucionar nuestra posición, porque hay hijos que están muy lejos del Padre. Yo pregunto en lo natural: si un hijo se aleja de su papá, ¿será que va a recibir todos los beneficios o todo lo que puede hacer el padre por el hijo? Claro que no. No es cierto. Entonces, algo que tenemos que solucionar en nuestra condición de hijos para que fluya esa relación entre padre e hijo es nuestra posición. Amén. Y te he hablado de dos conceptos muy importantes: nuestra condición de saber que somos hijos, y por otro lado nuestra posición para estar cercanos, íntimos a nuestro Padre. ¿Sabías que esto fue algo que el enemigo intentó, digámoslo así, sabotear en el hombre?
porque es algo que él mismo experimentó. ¿Cuál era la condición inicial de Satanás? Él era Luzbel. ¿Sabías que Satanás tenía una posición privilegiada? Estaba Dios acá sentado, reinando, Dios Padre. Y Luzbel, ese querubín, esa creación de Dios privilegiado, estaba ministrando adoración al Rey Padre. Esa era su condición original. Pero dice las Escrituras en Isaías capítulo 14, versículo 2: oh, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Fuiste cortado por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas ahora tú, derribado eres hasta el Seol, a todos los lados del abismo. En algún momento Satanás pensó ser semejante a Dios. Quiso cambiar su posición, quiso cambiar su condición de ser esa criatura privilegiada, de estar ministrando en la presencia del Señor. Y dijo: seré semejante al Altísimo. Seré semejante a Él. ¿Y qué sucedió? Fue destituido de su posición. Y las Escrituras dicen que cayó Lucero. Eres derribado, Lucero. Entonces Satanás perdió su condición y perdió su posición. Y sabes, no contento con lo que él experimentó, eso hizo con los hombres. Porque él sabía que Dios había creado a los hombres para que sean sus hijos y para que estén cercanos a Él. Y Satanás, habiendo caído y perdido su posición, él decidió hacer lo mismo con el hombre. ¿Cómo sucedió en el inicio? La serpiente se le acercó a Eva. Dios sabe, es mentira. Dios sabe que si tú comes de ese fruto, entonces vas a ser como Él. El mismo engaño. Satanás quiso ser como Dios. No, Dios es Padre, hay jerarquía. Él es Dios y nosotros somos hijos. En la familia sucede lo mismo. Hay un padre de familia, hay una esposa, una ayuda idónea, y hay hijos. Hay jerarquía. Satanás quiso ser el padre y ahí fue derribado y perdió su posición. Y lo mismo hizo con el hombre. Le dijo: si ustedes comen de ese fruto, van a ser como Él. Y todos sabemos lo que sucedió. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó al hombre, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre. Y es como Satanás volvió a atacar la condición del hombre, de ser hijos de Dios. Al haber desobedecido, ¿verdad?, intentando ser como Dios, perdió su condición de hijo. Y no solo perdió su condición de ser hijo, sino que también perdió su posición de estar íntimo con Dios, y fue echado del huerto del Edén. Y así hemos venido todos a esta tierra, no en una condición de hijos delante de Dios. Hemos venido como creación de Dios. Por el pecado de Adán hemos perdido nuestra condición de ser hijos y esa posición de poder estar cercanos, íntimos a Dios Padre. Y así venimos todos. Así venimos sin un Padre Dios a esta tierra. Dice la palabra: por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes? Satanás no solo se quedó ahí. Quiso tentar y hacer lo mismo que hizo con el hombre, con el Hijo de Dios, con Jesús. Quiso emplear la misma estrategia contra el Hijo
de Dios, Jesucristo. Y tú sabes lo que sucedió en el desierto. En el desierto Satanás se le presentó a Jesús y lo tentó 3 veces. Las primeras 2 tentaciones estaban orientadas a la identidad, a la condición de Jesús. Y le decía, Mateo 4:3, y vino pues a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa fue la primera tentación. Si eres hijo. La segunda tentación, Mateo 4:6, y le dijo: si eres hijo, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Las primeras 2 tentaciones de Satanás al Hijo de Dios eran en relación a su condición. Si era hijo, le quería hacer dudar de que era hijo de Dios. Quería sembrar duda de que si él realmente era el Hijo de Dios. Si eres el Hijo, si eres el Hijo de Dios. Y la tercera tentación estaba en relación a su posición de cercanía. Le dijo, le llevó al pináculo de un lugar alto y le mostró todos los reinos de la tierra y el esplendor de ellos. Y le dijo que si tú te postras y me adoras, entonces yo te doy todo eso. Y Jesús le responde: un ratito, lo que tú me estás mostrando es de mi Padre. Por eso solo a tu Señor vas a adorar, solo a Él le vas a exaltar. Quiso ofrecerle algo que era de su Padre. Mira qué tremendo. ¿Cómo Satanás hizo eso? ¿Cómo buscó cuestionar nuestra condición de hijos? Y cómo busca alejarnos y llevarnos lejos de Dios Padre. Gloria a Dios porque en algún momento hemos creído en ese Jesús. Gloria a Dios porque en algún momento has levantado tu fe y has dicho: yo creo en Jesús y lo recibo en mi corazón. Y si no has hecho todavía esa oración, déjame decirte que el día de hoy vas a recibir a Jesús en tu corazón. Dice las Escrituras, Juan capítulo 1 versículo 2: mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en Jesús, creen en su nombre, ¿qué sucede? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El momento, dale un fuerte aplauso a Dios. El momento que creímos en ese Jesús, dejamos de ser esa creación que está en esta tierra. Y por haber creído en Jesucristo, somos hechos hijos de Dios. Ya no más creación, ya no más pecado de Adán, ya no más esas consecuencias, no. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El momento que tú has creído en Jesucristo, ese día ha cambiado tu condición y has pasado a ser hijo de Dios. Así como en el carnet, ¿no es cierto?, te piden actualizar tus datos, estado civil, ¿no? Y algunos no quieren cambiar de soltero a casado. Es que es para buscar trabajo, dicen excusas, ¿no? No, el momento que has creído en Jesucristo, ha cambiado tu condición y has pasado de ser tan solo creación de Dios a ser su hijo, a ser su hija. Y ahora lo que tenemos que solucionar es nuestra posición. ¿Estamos cerca del Padre o estamos lejos? Podemos ser hijos de Dios y estar lejos del Padre. ¿Tú te acuerdas esa parábola que enseñó Jesús acerca del hijo pródigo? Te la voy a parafrasear esta parábola. El hijo menor le pidió la herencia a su padre y se fue lejos. Malgastó la herencia en vicios, en pecados. Malgastó la herencia al punto que no tenía para comer. Le dieron un trabajo para alimentar cerdos, ¿no es cierto? Y ahí es que dijo: pero yo tengo un padre, yo soy hijo. Hasta los siervos en la casa de mi padre pueden estar comiendo mejor en este momento que yo. Y retornó a la casa del padre.
Este pródigo, a pesar de que estaba lejos, haciendo lo que quería, ¿su condición de hijo había cambiado? ¿Dejó de ser hijo en algún momento? Claro que no. Era hijo de Dios, era hijo del Padre. A pesar de que se había ido lejos a hacer su vida, a pecar, su condición nunca estuvo en duda. Siempre fue hijo de Dios. Y eso mismo sucede en este tiempo. Hay personas que se alejan del Padre. Hay personas que deciden llevar su vida como quieren. Deciden malgastar su herencia, malgastar los dones y talentos, todo lo que Dios les dio, lo que Dios Padre les dio. Y se alejan en pecados, en vicios. Pero quiero decirte a ti que tu condición de hijo no ha cambiado. Sigues siendo hijo de Dios. No importa cuán lejos estés, no importa en qué pecados te hayas metido, no importa lo que estés haciendo, sigues siendo hijo de Dios. No ha cambiado. El hijo pródigo, aunque estaba muy lejos, seguía siendo hijo. Y eso tienes que saber. Ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Uno dirá, pero he pecado, he hecho tantas cosas, me he alejado. Si supiera el pastor, ay, por eso ya no quiero ir ni a la iglesia. Si has creído en Jesucristo, eres hijo, donde estés. Y a pesar de lo que estés haciendo, sigues siendo hijo. Tu condición no ha cambiado. El Padre te sigue amando. Yo cuando leo esta parábola me lo imagino al Padre en su casa mirando por la ventana, abriendo la puerta de tiempo en tiempo para ver si es que viene su hijo, porque lo ama. Sabe que actuó rebeldemente, sabe que actuó de una manera impulsiva, sabe que está en pecado, sabe que está en vicios, en delitos, pero el Padre sigue amando a su hijo. Ese es un Dios Padre. Nada nos descalifica de ser hijo de Dios. Si has creído en Jesús, tu condición es de ser hijo de Dios. Pero hay algunas consecuencias cuando nos alejamos del Padre. Hay algunas consecuencias. Primero, que no tienes relación con tu Padre, estás lejos de Él. ¿Quién te va a dar guía? ¿Quién te va a dar consejos? ¿Quién te va a decir eso está bien, eso está mal, ve por aquí? Haz esto, haz lo otro. Estamos expuestos a lo que Satanás puede hacernos. Y vienen enfermedades, vienen del diablo, hace y deshace en nuestras vidas, en nuestras familias. Estamos expuestos a merced de lo que el enemigo quiere hacer. Yo he visto tantos años en la iglesia personas que en un momento han recibido a Jesús, cambiaron su condición, pasaron a ser hijos de Dios, estuvieron muy cerca del Padre, pero en algún momento decidieron alejarse de Él. No sabes cómo el enemigo ha venido y ha golpeado esas familias. Y ojo, que esto no es amenaza ni mucho menos. Es lo que he visto, porque eso es lo que sucede cuando nos alejamos del Padre, a pesar de que somos hijos. Estamos a merced del enemigo y Él hace lo que quiere. Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Y a veces tenemos que volver otra vez corriendo al Padre, porque nos ha pasado muchas cosas, porque la enfermedad, porque las deudas, porque no es cierto. Y esas son algunas consecuencias de estar lejos del Padre, de perder nuestra posición. Estamos a merced del enemigo. Nuestros planes fracasan, así como del hijo pródigo. ¿Qué crees que cuando tomó su herencia, agarró todo el dinero? ¿Qué pensó? Tenía muchos planes. Voy a hacer esto, voy a invertir, voy a hacer mi vida así y esto y lo otro. Tenía sus planes, sus proyectos, pero todo fracasó. Todo fracasó, todo lo perdió. Eso es lo que sucede cuando estamos lejos del Padre. Seguimos siendo hijos, pero si nos alejamos del Padre, todos nuestros planes fracasan. De ahí que vienen, pastor, quiero hacer esto, pero no me sale. Intento hacer lo otro, pero tampoco funciona. Pastor, he emprendido ya 5 veces y todo me va mal. Un ratito, ¿estás con el Padre? ¿Estás cerca del Padre? Tu condición de hijo no está en cuestión. Si has creído en Él, eres hijo de Dios. Pero ¿dónde estás? ¿Cuál es tu posición? El hijo pródigo se fue con muchos planes y todo fracasó.
¿Creen que él salió con la herencia pensando, ay sí, en algún día voy a estar alimentando a los cerdos? Claro que no estaban en sus planes. El fracaso no estaba en sus planes. Pero cuando estamos lejos del Padre, eso es lo que sucede. No hay provisión económica. Dice que él deseaba la comida de los cerdos, pero ni siquiera a él le daban la comida. ¿Han leído esos versos? Es bien fuerte. Él deseaba la comida de los cerdos, pero a él no le daban comida. Cuando estamos alejados del Padre, eso es lo que sucede. No hay provisión económica. Yo recuerdo que cuando era mucho más joven y adolescente, yo tenía que acercarme a mi papá y pedirle que me dé mi recreo, que me dé algo si quería salir, si quería hacer lo otro. Necesitaba acercarme y hablarle. No es que podía mandarle mensajitos a través de mi mamá: che, mami, dile a mi papá que me dé dinero, por favor. No había intermediarios. Cris, por favor, charlale al papá, quiero ir al cine con mi novia. No había eso. Tenía que ir, acercarme al Padre y decirle: papá, quiero hacer esto, ¿me puedes regalar? ¿Me puedes ayudar? Y ahí la generosidad del papá, ¿no ve? A veces, para que sea más generoso, tenía que lavar el auto, tenía que hacer muchas cosas para ver más generosidad. ¿No es cierto? Pero si tú quieres provisión, todos necesitamos provisión. Necesitamos estar cerca del Padre. ¿Te das cuenta qué importante es la posición en la que estamos? No solo ser hijo de Dios, sino dónde estás. Por eso, Padre, Pater y Abba, tu condición y tu posición. Eso refleja los nombres de Dios Padre. Y siendo hijo, empezó a vivir como un mendigo deseando la comida de los cerdos. Empezó a vivir como sirviente, como un jornalero. Y esa no es la vida que Dios Padre tiene para sus hijos. Entonces hay consecuencias cuando estamos lejos del Padre. Pero ¿qué sucedió? Vino el Espíritu Santo y trajo una revelación. Así se soluciona esto, queridos hermanos, con una revelación del Espíritu Santo. Así podemos ser cambiados de estar lejos del Padre a correr a sus brazos y correr a su casa, solo por una revelación del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Dice esa parábola que el hijo pródigo estaba botado deseando la comida de los perros, y ahí le vino la revelación. Lucas capítulo 15 versículo 17: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre? Wow, ahí vino la revelación. No se sabe cuántos meses y años él pasó lejos de la casa del Padre, pero de todo ese tiempo ahí le cayó el 20, ahí le cayó la revelación y le dijo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos en la casa de mi Padre tienen más abundancia de pan? Y esa revelación produjo una actitud, produjo una obra en este hijo pródigo. Versículo 18: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. El cambiar de posición responde a que el Espíritu Santo nos diga: es tiempo de volver a la casa del Padre, es tiempo de volver a su presencia, es tiempo de volver a sus brazos. Y lo que va a producir en nosotros son obras en lo natural. No me voy a perder ningún servicio, voy a orar todas las mañanas, voy a estar buscando la presencia de Dios. Esas ya son las obras, consecuencia de esa revelación que el Espíritu Santo pone en nosotros. Volviendo en sí, dijo: en la casa de mi padre. Volviendo en sí, se acordó que era hijo y que no tenía por qué vivir en esa condición. No tenía por qué sufrir así, porque era hijo. Me levanto, seguramente se limpió, se alistó y se fue corriendo a la casa de su padre.
Eso es revelación. ¿Cuántas personas viviendo como mendigos, sufriendo a merced del enemigo, sin provisión económica, y a pesar de eso no corren al Padre? Y les decimos, tu solución es Dios. Ven, te invito. Y las personas no hacen nada. No se mueven. No reaccionan. Solo el Espíritu Santo puede hacer que volvamos en sí y nos levantemos y corramos a la casa de nuestro Padre. ¿Y qué sucedió? El hijo pródigo hizo eso. Corrió a la casa de su padre. Su padre lo vio seguramente de lejos y salió a su encuentro. Se le tiró al hombro, se lo abrazó, se lo besó. Y le dice: Padre, no soy digno que me llames tu hijo. No, vamos a celebrar porque tenía un hijo que estaba muerto, ahora resucitado. Hicieron banquete, celebración, fiesta, comida, abundancia, provisión, protección. Todo cambió porque este hijo decidió volver a la casa del Padre. Cambió su posición. En la casa del Padre hay nuevas vestiduras. ¿Qué hizo? Le cambió todos esos trapos que llevaba puesto, le puso ropa nueva, le cambió los zapatos, le puso un anillo. ¿Sabes? Cuando tú estás cerca del Padre, eres otra persona. Cuando tú estás cerca del Padre, tu familia sabe que eres diferente. Tu familia también sabe cuando te alejas del Padre, porque empiezas a oler mal. Cuando estamos cerca del Padre, tenemos una nueva investidura. Tenemos autoridad, tenemos joyas, resplandecemos. Cuando estamos en la casa del Padre hay protección. Ahí el enemigo no nos puede tocar. Ahí la enfermedad no va a entrar a mi casa. Ahí las maldiciones no van a tocar a mis hijos, porque estoy en la casa del Padre. Hay protección, hay provisión. Mandó a matar becerros y es una parrillada y un banquete para celebrar a su hijo. Abundancia, porque en la casa del Padre hay provisión. Cuando tú estás en la casa del Padre, provisión económica nunca te va a faltar. Y te lo digo, he pasado momentos en los que a veces en lo natural no había un solo ingreso. No sabía cómo ni planear, ni decir qué hacer. Pero yo te aseguro que el Padre no te va a dejar solo, porque lo he vivido. Ese es tu Padre. Eso tenemos en la casa de nuestro Padre. Hay provisión. Es increíble. Él es dueño de todo el oro y de toda la plata, y todo está a nuestra disposición cuando estamos en la casa del Padre. En la casa del Padre no tenemos por qué temer, por qué estar preocupados, por qué estar temerosos. Y si me pasa esto, y si me sucede lo contrario, o me enfermo, o esto o lo otro. Miedos, temores. En la casa del Padre estamos seguros. Leí un artículo ya demostrado científicamente que el estrés desata más de 1000 enfermedades en las personas. El estrés. ¿Y qué es el estrés? Es la preocupación, la angustia, que mañana después repercute en una enfermedad en tu cuerpo. El COVID opera por el temor. Pero en la casa del Padre no tenemos por qué temer. ¿De qué nos vamos a preocupar? ¿Dios nos va a fallar en las cuentas, en las obligaciones que tenemos que hacer? Claro que no va a fallar. ¿De qué nos vamos a preocupar? Por los hijos, si ellos también son hijos de Dios. ¿De qué nos vamos a preocupar? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿De qué? Si tenemos un Padre y estamos en su casa. Uno vive fresco como una lechuga. No irresponsable, eso es otra cosa.
Pero uno vive tranquilo, puede dormir. Se despierta a la mañana siguiente y hay muchas cosas que hay que resolver y hacer, pero no nos preocupamos porque estamos en la casa del Padre. Y el estrés no va a tocar nuestras vidas. El estrés no va a traer enfermedad. El diablo no nos va a tocar. Estamos protegidos. Una de las señales de que en el Espíritu tú estás en la casa del Padre es que hay relación cercana, Abba Padre, hay intimidad con el Padre. ¿Qué sucedió en el primer contacto entre el hijo pródigo y el papá? Se le lanzó al abrazarlo, lo besó. Eso habla de cercanía, de intimidad. Una de las señales de que estás en la casa del Padre es que tú tienes una relación cercana al Espíritu Santo, a Dios. Es que estás orando constantemente. Es que estás constantemente adorándole. No importa, acá en la iglesia, en el trabajo. Estás orando, estás adorando, estás pensando en Él. Hay una relación cercana. Ahí es donde Jesús le decía: Abba Padre, papito. Sabes, en lo natural, Jesús, el Hijo, estaba aquí en la tierra y el Padre estaba en su trono, tercer cielo. Pero Él hablaba con una cercanía: papito. Y eso les ofendía a toda la gente, a los fariseos, incluso a los propios discípulos. Porque ¿cómo es que una persona puede hablar con tanta confianza de Dios Padre? Ellos no entendían, era una locura lo que hablaba Jesús. Abba Padre, papito. Él tenía una relación cercana e íntima. Tal vez los demás no entiendan, tal vez te consideren un loco, pero lo que tú tienes es algo íntimo con Dios. Es algo que nadie te lo puede contar, es algo que tú lo vives, que tú lo disfrutas. Tú sientes esos abrazos de Dios. Tú sientes esos besos. Tú sientes esas caricias de tu Padre. Siempre Dios me ponía esa imagen en la mente y me veía yo como un niño. Y él siempre en la visión que tenía, siempre me esperaba con los brazos abiertos. Y yo corría desesperado. Y Él me tomaba y podía sentir en la visión cómo Él me abraza y me recuesta en su regazo. ¿Por qué crees que Juan hacía lo mismo con Jesús? Juan, ya un viejote de 20 y tantos años, seguramente hasta ese entonces, echado, acostado, acurrucado en el regazo de Jesús. De eso todos los envidiaban los otros discípulos. ¿Y qué le pasa? Desubicado. No, es algo íntimo. Estoy cerca de mi Padre. Jesús dijo: si me has visto a mí, has visto al Padre. Íntimo, relación íntima. No reglas, no religiosidad, algo íntimo y personal con Dios. Esa es la señal de que estás en la casa del Padre. Y cuando hablamos de Dios Padre, ¿y por qué te hablo de revelación? Porque muchos de nosotros hemos albergado ese conocimiento de Dios Padre solo a nivel de nuestra alma, algo mental. ¿Por qué? Porque hemos asociado al papá natural que hemos tenido, ¿no? Y a pesar de que hayamos tenido un gran padre en lo natural, igual es hombre y ha tenido sus defectos y sus fallas. Y tal vez no ha podido suplir todo lo que nosotros necesitábamos como hijos. Peor aún si tal vez has tenido un padre ausente. Peor aún si tal vez ni siquiera has tenido un padre. Entonces, la idea que tenemos de Dios Padre está en función a lo que hemos visto, de lo que hemos vivido. Y cuando pensamos en Dios Padre, lo primero que viene es esa idea que tenemos de nuestro Padre natural. ¿Por qué? Porque todo eso está en nuestra alma. Por eso, para que
volvamos a ser hijos en el Espíritu, necesitamos de una revelación, porque esto no es información. Esta prédica se trata que después de esto tú salgas y sepas que eres hijo y que estás cerca y abrazado del Padre. Y eso se va a traducir en tu día a día en seguridad, en confianza, en tranquilidad, en paz. Pero a veces se antepone ese conocimiento o la idea que hemos albergado por los padres que hemos tenido. Y eso genera una brecha entre lo que es nuestro Dios Padre y el reflejo de Padre que hemos tenido aquí en la tierra. Pero para quebrar esa brecha necesitamos la revelación del Espíritu. Para que entiendas, a ver, alguien me puede repetir su número de carnet, hermana Claudia. Cuestión de segundos y soltó. Así es cuando le decimos, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Rapidito, ¿no? Porque lo sabemos que somos hijos de Dios, así como sabe la hermana Claudia su número de carnet. Pero muchas veces ese saber solo es un conocimiento, información. Se trata de ser en nuestro espíritu. Voy a poner otro ejemplo. Es la hermana Claudia, la hermana Celeste, ¿no es cierto? ¿Qué tal si le digo, hermana Celeste? Se ríe, ¿qué le pasa? Hermana Celeste, venga aquí por favor. No es cierto, porque él sabe que es Darío. Sabe que es varón. Ese es un saber que viene más allá de la información. Ese es un saber que no solo está albergado en nuestra mente, en nuestro conocimiento. Eso es un saber que viene en lo más profundo de nuestro espíritu. Soy hijo de Dios. Porque sabes, la información en el momento de prueba, en el desierto, no te va a ayudar para nada. Es como que tú vayas a tu trabajo, ¿verdad? Y todo el tiempo, ¿que usted qué sabe hacer? Y repitas todo el tiempo tu carnet. Ya sé su carnet, ¿qué más sabe hacer? Y repitas como loro tu número de carnet. No sirve para nada. ¿Quién tú eres? ¿En qué te has preparado? ¿Qué sabes hacer? Así en la vida hay momentos en que Satanás viene a cuestionar nuestra identidad y viene a querer alejarnos del Padre. Y ahí lo único que va a hacer que tú permanezcas agarrado de la mano del Señor es que sepas que en tu corazón que eres hijo de Dios. Eso viene por revelación. Eso viene por revelación. Por eso hay iglesias enteras que sí están los hijos de Dios, pero que están muy lejos del Padre. Viven deprimidos, viven con miedos, viven con temores, no pueden dormir, preocupados por todo. Por un ratito, ¿quién es tu Padre? ¿En la casa de quién tú estás? Ese cambio de posición viene solo por revelación. Y en esta mañana le voy a pedir al Espíritu Santo que traiga esa revelación sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde estás, yo quiero que te pongas en pie, que levantes tu fe, porque tu vida va a cambiar en esta mañana. Voy a orar por dos cosas. La primera, para que tú lo recibas. Y tal vez tú dices, pastor, es la primera vez que escucho esta palabra. Quisiera realmente dejar de ser creación y ser hijo de Dios. Voy a orar por eso, para que este día, como dice la palabra, tú al creer en Él lo recibas y seas hecho hijo de Dios. Y lo segundo por lo que yo voy a orar va a ser para que nuestro amado Espíritu Santo traiga esta revelación. Y así como el hijo pródigo, botado ahí deseando la comida de los cerdos, viviendo como mendigo a merced del enemigo, vino la revelación. Pero soy hijo, tengo un padre, y produjo que corriera a los brazos de su padre. Eso le voy a pedir al Espíritu Santo. Así que ahí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos. Quiero que cierres tus ojos. Gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra. Porque en este día va a ser restaurada, Señor, la paternidad, esa relación cercana
a ti. Hoy vamos a ser hechos hijos de Dios. Espíritu Santo, reconocemos que tal vez hemos estado viviendo como mendigos, como siervos. Tal vez reconocemos que el enemigo ha estado haciendo y deshaciendo en nuestras vidas, en nuestras familias. Señor, hoy queremos ser hijos de Dios. Todas las personas que quieren recibir ese Jesús para ser hecho hijo de Dios, quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, creo en ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador y tú eres mi Padre. Te recibo en mi corazón. A partir de ahora, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Ahora soy hijo de Dios. Dios bendice al dador alegre. Puedes realizar el depósito de tu diezmo o ofrenda al número de cuenta que aparece en pantalla, al 40 66 91 21 33 del Banco Mercantil Santa Cruz. Dios desea bendecir tu vida y abrir la puerta de los cielos para derramar bendición hasta que sobre y abunde.